De hoy, este señor, este secretario que está aquí, hay algo, más adelantito lo vamos a ver, pero primero, él da un informe de todos los objetos que han sido recuperados por parte del Estado mexicano, de algún, han sido repatriados de otros países y han llegado a México. Muchas cosas que nos pertenecen y que a veces se van con el tráfico de estos objetos, los venden, los mandan a otros países, entonces allá este señor ha repatriado todo esto, lo que le pertenece a la cultura mexicana. Pero después viene una pregunta que le hace. Los restos de Porfirio Díaz. Me gusta lo que responde. Vea usted primero esto y después vamos a escuchar lo que responde de Porfirio Díaz. Quienes nos siguen en las redes sociales, en los medios y plataformas digitales. Vamos a hablar de un tema de verdad importante, apasionante, que es la recuperación de bienes culturales que se encuentran ilícitamente en el exterior y que han salido pues desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Este siglo no ha salido tanto patrimonio, pero de todas maneras estamos trabajando para evitar esta práctica colonialista, esta práctica ilegal, esta práctica que constituye uno de los tráficos más perversos, además del tráfico de drogas, de armas y de personas. El tráfico de bienes culturales lastima a los pueblos. El patrimonio cultural es el alma, es la identidad, es la memoria, es la particularidad de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación. Y por eso, cuando nos arrebatan elementos de este patrimonio, están lastimando nuestra identidad. Y por eso, recuperar este patrimonio contribuye sin duda alguna a fortalecer identidad, el orgullo de pertenencia y también la educación, este tema del que se acaba de hablar y que por supuesto es prioridad de este gobierno. Quiero primero presentarles un video que da un panorama general de cómo estamos trabajando el gobierno de México y sus instituciones en esta labor, y luego ver unas láminas que nos aportan algunos datos más específicos sobre esta labor. Adelante con el video, por favor. Gracias a la colaboración entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno de México ha alcanzado cifras históricas en la repatriación de bienes culturales que se encontraban de manera ilícita en distintos países del mundo, sobre todo de Europa y Norteamérica. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se recuperaron 14.162 piezas arqueológicas e históricas y con la presidenta Claudia Sheinbaum hemos recuperado 2.082 objetos patrimoniales más. Entre las repatriaciones más relevantes está la del Portal al Inframundo, obra monumental de estilo olmeca que tras 6 décadas de su robo fue devuelta a su lugar de origen, Chalcatzingo, Morelos, el pasado 12 de febrero. Recientemente, junto con un lote de 417 piezas desde California, llegó una escultura olmecoide tipo Babyface, al parecer procedente de Tlatilco en el Valle de México, de más de 2.500 años de antigüedad. Con la intermediación del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, se logró la recuperación de un fragmento de panel maya en relieve, originaria de la región Puc. Antes de trasladarse a México, la pieza será exhibida en aquel recinto para que la comunidad de Chicago conozca la grandeza de las civilizaciones que florecieron en nuestro territorio. El combate al tráfico ilícito de bienes culturales fortalece el hermanamiento de México con todos los países del mundo. Un ejemplo sobresaliente es la cooperación recibida del gobierno de Italia y el Arma Carabinieri, misma
que de 2019 a la fecha ha decomisado y devuelto a nuestro país más de 800 piezas arqueológicas e históricas. Bajo la consigna "Mi patrimonio no se vende", el Gobierno de México ha impulsado en los últimos años el combate al tráfico ilícito de bienes culturales y la repatriación de aquellos que se encuentran fuera del territorio de manera ilícita, alzando la voz y dando ejemplo al mundo de la lucha por la defensa de la dignidad de las culturas originarias y del derecho inalienable de las naciones a recuperar el legado y la memoria que le dan a los pueblos identidad, singularidad y orgullo de pertenencia. Por cierto, en las imágenes probablemente vieron una pieza que parece africana, y es africana, porque también México se ha caracterizado en estos últimos gobiernos por regresar piezas que ilegalmente entran a México. Entonces hemos regresado piezas a Nigeria, a Guatemala, a España, a Colombia, a Cuba y a otras naciones, porque nosotros tenemos que ser también solidarios con los demás países y evitar ese tráfico pernicioso. Quisiera que viéramos estas láminas. Efectivamente, el instituto tiene por ley la tarea de recuperar los bienes culturales que están en el extranjero, pero sin duda alguna que es con el presidente López Obrador cuando el instituto tiene un acompañamiento y encuentra una voluntad política muy decidida para poder trabajar en este sentido. Ustedes ven, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se recuperaron apenas 361 bienes culturales, en el gobierno de Felipe Calderón 5,479, en el gobierno de López Obrador 14,162, pero sin duda la tendencia más intensa se presenta en este gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum, que en solo 8 meses hemos podido recuperar con ella 2,082 bienes culturales. Ven entonces que la línea ascendente es mucho más pronunciada. Quisiera la siguiente línea mostrarles cómo estamos en términos de los países de los cuales provienen estos bienes. Sin duda alguna, el primer lugar lo tiene Estados Unidos, con quien tenemos desde 1970 un convenio muy sólido y que demuestra que hay una gran disposición del pueblo y las autoridades de Estados Unidos para ayudar en este camino. También hemos recuperado de España 2,526 piezas, de Italia, ya lo menciona el video, 840, con una colaboración muy directa y muy cercana del Arma Carabinieri, que cuenta con una unidad de tutela del patrimonio cultural. De Canadá, 425 piezas y de Países Bajos, 260. Pero en los últimos 7 años hemos recuperado también bienes de Alemania, Suiza, Suecia, Francia, Austria, Australia, Argentina, Cuba, Colombia y Brasil. Pero lo importante no es solamente el número. Hay que pensar que cada una de las piezas tiene una importancia histórica, simbólica y arqueológica particular. La que sigue. Por ello, en el video ustedes vieron, por ejemplo, esta pieza que además ha regresado a su lugar de origen, Chalcatzingo. La que sigue, o esta otra que también habla de la importancia que tiene para la comprensión de Mesoamérica la cultura olmeca o las culturas olmecas. Esta, como se dice en el video, proviene de Los Ángeles y es una pieza olmeca, pero que se origina, que se vincula con el Valle de México, lo cual la hace muy singular. La que sigue es esta que acabamos de recuperar en Chicago. Los amigos del Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago estuvieron dispuestos a recibirla de un coleccionista, pero de inmediato le dijeron al coleccionista que ellos ya no quieren incorporar a su colección bienes mexicanos sin la autorización de México y por lo tanto ya fue entregada formalmente al Estado mexicano, al gobierno de México, al instituto, y permanecerá para que la gente, sobre todo los mexicanos,
los chicanos, la población latina pueda apreciar esta muestra de la civilización maya antigua y, por supuesto, su continuidad en el presente. La que sigue. Es una muestra que acabamos de presentar y que está exhibida en el Museo de Antropología, de piezas que se acaban de recuperar de Italia, con el que, como se ha dicho, es un país con el que tenemos mucho agradecimiento porque colabora intensamente en esta tarea, que es una tarea que nos ayuda a ser patria, a afirmar la soberanía de México y a fortalecer la dignidad nacional de nuestro país. Gracias. La alegría que reflejó la comunidad de Chalcatzingo, Morelos. Bueno, eso es lo que acaba de informar este doctor científico Prieto sobre las recuperaciones que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia. Fíjese que yo le decía, le preguntan sobre el tema de el penacho de Moctezuma, que si lo van a traer, pues que se niegan en devolver eso que le pertenece a México. Y también le preguntan sobre los restos días. Y fíjese, la pequeña respuesta que da este señor a un periodista. Escuche usted. La pregunta sería para el maestro Diego Prieto. A propósito, maestro, de los esfuerzos que realizó la doctora Gutiérrez Müller cuando en el marco del 5º centenario de la conquista viajó a Italia y Francia para solicitar en condición de préstamo algunas piezas arqueológicas para ese importante año de México. ¿Por qué no, en lugar de préstamo, por qué no solicitar y dar continuidad a ese trabajo, maestro, pidiendo al gobierno de Francia y pidiendo al gobierno de Italia como al de Austria el regreso, a pesar de la dificultad, del penacho de Moctezuma? Adelante. Son complejas. Sin embargo, pues también en ese momento se solicitó la devolución de este patrimonio. No se logró en todos los casos, en otros se logró el traslado temporal, y hace poco la presidenta y José Alfonso Suárez del Real platicaban cómo se ha reactivado una solicitud que ahora hacen suya diputados de Francia y algunas otras instancias amigas en Francia para recuperar 2 códices, de los cuales habló perfectamente José Alfonso, que es el Códice Borbónico y el Códice Azcatitlán. En este caso esperamos que prosperen estas relaciones. El propio presidente Macron ha sido favorable a analizar este caso, y siendo en el caso del códice un bien que pertenece a la Asamblea Nacional de Francia, pues tendrán la última palabra los diputados y diputadas de ese país. Sobre el penacho de Moctezuma hubo una petición expresa de devolución. Estuvo la doctora Gutiérrez Müller con las autoridades de ese museo y ellos se negaron. Ellos aducen como argumento para su no devolución el que el traslado puede afectarlo, y efectivamente puede afectarlo. Sin embargo, sería interesante que en principio accedieran a su devolución y luego vemos si se traslada, no se traslada, si le afecta, no le afecta, como lo que ocurrió con el panel maya que pudimos recuperar en Chicago. Es nuestro ya. Que esté un tiempo en los Estados Unidos no es problema, porque hay muchos mexicanos. Chicago es la segunda ciudad con más mexicanos de los Estados Unidos, pero el caso del penacho, pues simplemente ha habido
una negación y pues nosotros respetamos, insisto, no se trata de generar una situación de ruptura diplomática, porque eso supondría que estaríamos en pleito con países que en realidad, como lo vieron en el video y en las láminas, están dispuestos a colaborar, pero tienen disposiciones legales que en un momento dado les pueden obstaculizar una devolución. Gracias, presidente. Ahorita no tengo el número, pero por ejemplo la pieza que vieron de Nigeria es una pieza que pretendieron introducir ilegalmente a nuestro país. Nosotros preguntamos si era de interés de ellos, dijeron que sí y se devolvió. Lo mismo ha ocurrido con piezas de Perú, de Bolivia, de Guatemala, de Colombia y de España. No tengo el número exacto, pero otra vez, miren, en esta materia no solo importa el número, sino principalmente importa el gesto y la disposición, la voluntad política para que el patrimonio regrese al lugar de donde proviene. Gracias. Finalmente, Presidenta, ante la posibilidad que los restos de Porfirio Díaz que permanecen inexplicablemente en Montparnasse, en París, pudieran regresar a México, tanto para usted como para el maestro, ¿usted cómo se plantea en ese Ahora te lo dejo a ti, Diego. Que conteste el científico. Bueno, yo cuando era muchacho había una canción que decía que ya no estaban en Francia los restos de don Porfirio para criticar las actitudes y políticas antipopulares de los gobiernos del PRI y después del PAN. Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión. Esos nunca. Y la otra cuestión, pues yo creo que no es algo que importe pues al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando. Algunos sectores pues pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que pues ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz, ahí descanse en paz y sobre todo que no regrese el porfirismo, porque desgraciadamente regresó el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que mucho daño nos causó. Gracias. A ver qué dicen los comentócratas. Presidenta, buenos días. Soy Tere Morales. Creo que Diego Prieto se llevó, no sé, hasta hoy se ha llevado reconocimiento de los mexicanos y unos cuantos aplausos ahí de la prensa. Pues es lo que, fíjese, Andrés Manuel López Obrador le preguntaron de este tema. Y él pues dijo, pues vamos a ver, luego hablamos de ese tema. Y ni la presidenta Claudia Sheinbaum se atrevió a responder. El único que se atrevió a responder fue este secretario científico que ha hecho muchísimo por toda la cultura mexicana, que ha traído la cultura mexicana de otros, de nuestro país, que estaban en otros países y que se lo han llevado de contrabando. No lo necesitamos. Los restos de Porfirio, en pocas palabras, no lo necesitamos. Hay que se quede allá donde está. Ahí está bien. No lo necesitamos Porfirio Díaz. Digo, no necesitamos sus restos acá, pues, porque fue un dictador. Eso es lo que dice la historia. Pues aquí no lo necesitamos. Me sorprendió la respuesta que dio Diego Prieto.